Hola, ¿cómo andan? Hoy les quiero compartir cómo hacer trapecios que me quedaron ganas de compartirles en la seguidilla de videos de cortes con regla, porque es una figura que se utiliza mucho. Si bien ya la habíamos visto para hacer pétalos, para la flor, también se utilizan para hacer curvas, para colocar alrededor de círculos, también estos pétalos, los de la margarita o estos pétalos en punta. Así que quería darles más ideas. A continuación se los muestro. Bueno, entonces para los trapecios primero necesitamos hacer una tira del alto del trapecio. En este caso yo marqué arriba y abajo 3 centímetros, lo vamos a marcar. Con la pinza pico de pato vamos a separar. Tornillo hacia arriba, sostengo del otro lado y separo. Una vez que tenemos la tira, vamos a ver el ancho de la base y el ancho de la altura. En este caso yo dividí cada 3 centímetros la base y 1,5 el ancho. Entonces tengo que ir intercalando para poder hacerlos todos juntos. Intercalo 3 centímetros, 1,5, 3 centímetros, 1,5 y arriba al revés, 1,5, 3, 1,5, 3. Vamos a dividir, siempre recomiendo del centro hacia afuera y voy separando. Ahora este extremo lo sacamos con la pinza de alicatar. Siempre conviene donde puedo apoyar la pinza, ¿sí? Porque de este lado no la puedo apoyar, ¿sí? Bien. Ahí tenemos los trapecios y vamos a quitar este bordecito con la pinza de alicatar, que me coloco de frente y simplemente si hay que sacar algún extremo de abajo porque puede llegar a molestar, saco. Pero como ya está marcado con el cortante, es más fácil, va a cortar por ahí. Entonces me coloco de frente y ahí vamos. Para hacer los pétalos de las margaritas, corto una tira con el alto de los pétalos. Son trapecios pero más finitos. En este caso dividimos aproximadamente de 1 centímetro el ancho de la base y medio centímetro el ancho del extremo de arriba. Bueno, alguno puede que no salga. Y después emprolijamos con la pinza de alicatar esos rebordes que quedan. Si nos quedan muy desprolijos, los podemos lijar y simplemente hay que redondear uno de los extremos, el más ancho, con la pinza de alicatar. También podíamos hacer el otro tipo de pétalo finito que termina en punta. En este caso, con la de alicatar también, corto pero que quede recto. Hay que tener cuidado porque este extremo es delicado, ¿sí? Que no se nos rompa, así que de a poquito. Pero bueno, para que tengan otro tipo de pétalo. Así que bueno, como siempre, ojalá que les haya gustado, que puedan sacar algún dato de utilidad y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!